Las curanderas han sido guardianas de secretos ancestrales, poseedoras de conocimientos que van más allá de la medicina convencional. Sus manos han sanado cuerpos y almas, pero también han enfrentado cosas que desafían la razón. No todo lo que curan es físico, y no todo lo que enfrentan proviene de este mundo. Hay historias de rituales que salieron mal, de fuerzas que no se dejaron dominar y de presencias que jamás debieron ser invocadas. La maldición del niño sin rostro. Era el año 1973 cuando la desgracia tocó nuestra puerta con la fuerza de un huracán. Tenía apenas unos meses de vida, y aunque aquellos eventos no estaban al alcance de mi memoria, se convirtieron en una sombra que nunca dejó de perseguirme. Todo comenzó con el extraño mal que atacó a mi madre, una fiebre abrasadora que le robaba el aliento y consumía su piel. Los doctores del pueblo no pudieron hacer nada por ella. Mi abuela, desesperada y creyente en las tradiciones más antiguas, recurrió a lo que la razón no podía explicar. Nos llevó a un rancho remoto, perdido entre los caminos polvorientos del desierto. Allí vivía una mujer que todos conocían como la bruja del desierto. No era un apodo afectuoso. Decían que tenía el poder de sanar con sus manos, pero también el de maldecir con una sola mirada. La gente hablaba de ella en susurros, con un respeto temeroso. Nadie iba a verla por gusto, solo cuando no quedaba otra opción. Aquella noche, mi abuela y mi tío cargaron a mi madre, flaca y débil, en una carreta desvencijada. Yo fui con ellos, envuelto en una manta que me protegía del frío cortante del desierto. Mis llantos eran el único sonido que rompía la quietud opresiva del viaje. Mi abuela decía que el desierto tenía sus propios oídos y que no debía despertarse a lo que dormía bajo la arena. Pero yo era un bebé, no entendía de advertencias. El rancho era un lugar miserable. Una cabaña solitaria hecha de madera gastada, sus paredes combadas como si el peso de los años las hubiera vencido. Las ventanas estaban cubiertas con telas oscuras y de la chimenea salía un humo espeso que olía a hierbas quemadas. Mi abuela tocó la puerta con nerviosismo, 3 golpes secos. No tardaron en abrirnos. La bruja del desierto no era lo que yo esperaba, o al menos eso me dijeron después. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y su cabello caía en mechones grises que parecían hechos de paja. Pero lo que más aterrorizaba a quienes la miraban eran sus ojos, amarillos, como si hubieran sido arrancados de un animal salvaje. Sin decir una palabra, nos hizo pasar. El interior de la cabaña era un caos. Había montones de frascos llenos de líquidos oscuros y raíces extrañas. Las paredes estaban cubiertas con símbolos dibujados a mano, formas que parecían moverse bajo la luz parpadeante de las velas. La bruja observó a mi madre durante un largo rato, y luego, con una voz áspera, le dijo a mi abuela que la enfermedad no era natural, que alguien había lanzado una maldición sobre nuestra familia. Aquellas palabras helaron el aire. Mi abuela intentó preguntar quién había sido, pero la bruja solo negó con la cabeza. No importa quién lo hizo, dijo. Lo que importa es lo que vendrá a cobrar la deuda. Entonces comenzó a hablar del niño sin rostro. Según ella, era un espíritu antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Su rostro había sido arrancado como castigo por sus pecados y desde entonces vagaba entre los vivos, buscando almas para completar lo que le faltaba. La bruja dijo que había sentido su presencia alrededor de nuestra familia, atraído por la maldición. Si no hacía algo para detenerlo, el niño vendría esa misma noche. Mi abuela, aterrorizada, le rogó que nos ayudara. La bruja accedió, pero advirtió que el precio sería alto. Mientras preparaba sus ungüentos y recitaba palabras en una lengua desconocida, mi madre comenzó a convulsionar. Mi llanto se hizo más fuerte, como si pudiera sentir el horror que se gestaba en aquella cabaña. Mi tío intentó calmarme, pero nada podía detener el frío que se filtraba hasta mis huesos. Finalmente, la bruja colocó un extraño símbolo en el pecho de mi madre, dibujado con una sustancia negra y pegajosa. Esto la protegerá por ahora, dijo.
pero no hay manera de deshacerse de él por completo. El niño sin rostro siempre encuentra una forma de regresar. Esa noche nos quedamos en la cabaña, demasiado asustados para regresar al pueblo. Dormimos todos juntos en el suelo, rodeados por las sombras inquietantes que las velas proyectaban en las paredes. Mi abuela no pegó un ojo, y mi tío se mantuvo despierto con un machete en las manos, como si un arma pudiera hacer algo contra lo que acechaba en la oscuridad. Fue mi abuela quien lo vio primero. Cerca de la medianoche, un sonido extraño la despertó, algo parecido a una respiración pesada, pero irregular, como si quien respiraba no tuviera boca. Miró hacia los pies de su cama y allí lo encontró. Un niño pequeño, no mayor de 5 años, estaba sentado en el suelo, con la cabeza inclinada hacia un lado. Pero lo más aterrador era su rostro, o la ausencia de él. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa, como cera derretida. El niño no hizo ningún movimiento, pero el sonido continuó, llenando el aire con una presión insoportable. Mi abuela intentó gritar, pero su voz no salió. Quedó paralizada, viendo cómo el niño giraba lentamente la cabeza hacia mí, que dormía en la cuna improvisada junto al fuego. Fue mi llanto el que rompió el hechizo. Mi abuela reaccionó y me tomó en brazos, gritando a mi tío que encendiera más velas. Para cuando la luz llenó la habitación, el niño había desaparecido. A partir de esa noche, nada volvió a ser igual. Mi madre se recuperó lentamente, pero su salud nunca fue la misma. La bruja dijo que habíamos logrado repeler al espíritu, pero que el precio sería nuestra tranquilidad. Y tenía razón. A lo largo de los años, cosas extrañas comenzaron a suceder. Mi abuela encontraba huellas pequeñas en la arena alrededor de la casa, aunque no había niños en kilómetros a la redonda. Mi tío veía sombras moverse en los rincones, incluso bajo la luz del día. Y siempre estaba ese sonido, la respiración pesada, que venía de ninguna parte. Yo crecí con esas historias, con el peso de un miedo que no entendía del todo. Hasta que, muchos años después, experimenté el horror por mí mismo. Fue una noche de octubre, cuando tenía 15 años. Estaba solo en la casa, leyendo un libro junto a la lámpara de la sala. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y los cimientos viejos de la casa crujían con cada ráfaga. En algún momento, el viento pareció detenerse. El silencio fue tan repentino que me puso nervioso. Entonces lo escuché. Esa respiración. Se originaba en el pasillo, lento y profundo, como si algo estuviera esperando en la oscuridad. Me congelé en mi asiento, incapaz de moverme. La lámpara comenzó a parpadear y cada vez que la luz se apagaba, sentía que algo se acercaba. Cuando la lámpara finalmente se apagó por completo, lo vi. Estaba parado al final del pasillo, pequeño y frágil, con la cabeza ligeramente inclinada. Aunque no podía ver su rostro, sentía su mirada fija en mí, una presencia tan pesada que me dejó sin aliento. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mis piernas no respondían. Solo podía observar mientras el niño sin rostro avanzaba lentamente hacia mí, con pasos silenciosos pero definitivos. Cuando estaba a solo unos metros de mí, el ruido de una puerta al abrirse rompió el hechizo. Era mi abuela, que había regresado antes de lo esperado. Encendió la luz y el niño desapareció en un parpadeo. Pero el miedo no se fue con él. Esa noche, mi abuela me hizo rezar hasta el amanecer, pero yo sabía que no había escapatoria. El niño sin rostro siempre regresaba. Hoy, más de 30 años después, el recuerdo de aquellos eventos aún me persigue. Mi madre falleció hace tiempo y mi abuela la siguió poco después. He intentado dejar todo eso atrás, construir una vida lejos del desierto y sus maldiciones. Pero hay noches en las que despierto sobresaltado, con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad. Y a veces, solo a veces, escucho esa respiración pesada, como un recordatorio de que el niño sin rostro nunca se ha ido. Solo está esperando.
visitante. Me llamo Laura, y esto que voy a contarles pasó hace 5 años, aunque todavía no logro entenderlo del todo. Desde entonces, mi vida no ha sido la misma, y aunque muchos no me crean, juro por lo más sagrado que todo es real. A veces me despierto en la madrugada, sudando frío, con la sensación de que aún hay algo ahí. Algo que nunca se fue. Todo empezó con mi hijo, Emiliano. Tenía 3 años en ese entonces, y era un niño como cualquier otro, alegre, curioso, y con esa inocencia que te hace sentir que nada malo podría pasar. Pero había algo que empezó a preocuparme. Emiliano tenía un hábito extraño, hablaba solo. No sería algo tan raro en un niño pequeño, si no fuera porque esas conversaciones parecían muy específicas. No era como si inventara un amigo imaginario, él interactuaba como si realmente hubiera alguien con él, alguien que nosotros no podíamos ver. Al principio, mi esposo y yo intentamos ignorarlo. Pensamos que era solo una fase, algo normal en los niños. Pero lo que nos inquietaba era la seriedad con la que hablaba. Una noche, mientras le daba su cena, Emiliano empezó a reír mirando hacia la esquina de la cocina. Yo volteé, pero no había nada allí. ¿Con quién te ríes, mijo?, le pregunté con una sonrisa nerviosa. Él solo señaló y dijo, con él. Su vocecita era tan casual, como si estuviera hablando de un amigo cualquiera. Pero cuando le pregunté cómo era, me contestó algo que me dejó helada, no tiene ojos. Desde ese momento, las cosas se volvieron más extrañas. Emiliano se despertaba en las noches gritando, diciendo que él lo estaba mirando. A veces lo encontrábamos parado frente a la ventana, en plena madrugada, murmurando cosas que no entendíamos. Mi esposo intentaba calmarme, decía que era solo una pesadilla recurrente, pero yo sabía que era algo más. No podía explicarlo, pero lo sentía en el aire, como si algo oscuro estuviera rondando nuestra casa. Fue entonces cuando mi vecina, doña Gloria, me sugirió que visitara a una curandera. Vaya con doña Petra, me dijo un día mientras colgaba la ropa en el patio. Ella tiene experiencia con estas cosas, sabe lidiar con espíritus. Quizá el niño tiene un don. Yo no era muy creyente en esas cosas, pero estaba desesperada. Algo en mí me decía que esto no era normal, que necesitaba ayuda. Una semana después, cargué a Emiliano y tomé un autobús hacia un pequeño pueblo en Michoacán, donde vivía doña Petra. Su casa era humilde, con paredes de adobe y un altar lleno de veladoras y santos. Desde el momento en que entré, sentí una atmósfera pesada, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Doña Petra, una mujer mayor con una mirada penetrante, nos recibió con amabilidad, pero en cuanto vio a Emiliano, su expresión cambió. «Este niño tiene el don», murmuró mientras lo miraba fijamente. «Él puede ver cosas que los demás no vemos». No sabía si sentir alivio o más miedo, pero decidí confiar en ella. Me dijo que realizaría un ritual para limpiar a Emiliano y protegerlo de lo que lo estaba atormentando. La ceremonia comenzó al atardecer, cuando la luz del sol se desvanecía y las sombras se alargaban en la habitación. Doña Petra encendió incienso y comenzó a rezar en voz baja, mientras trazaba cruces en el aire sobre mi hijo. Emiliano, que al principio parecía tranquilo, de repente empezó a reír. Era una risa que no reconocí, extraña y fuera de lugar. ¿De qué te ríes, mijo?, le preguntó Petra con voz firme. Emiliano levantó su pequeño dedo y señaló detrás de la curandera. Él está ahí, dijo con una naturalidad escalofriante. Dice que no tiene ojos. Doña Petra se quedó paralizada por un momento, y luego me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de miedo y urgencia. «Sácalo de aquí», me dijo de golpe. «Váyanse ya». Intenté preguntar qué pasaba, pero ella no respondió. Nos sacó casi a empujones de su casa, y antes de cerrar la puerta, nos advirtió, «No lo dejes solo esta noche. Pase lo que pase, no lo dejes solo». Esa noche regresamos a casa, pero mi corazón estaba en un puño. Mi esposo, que no creía en nada de esto, intentó calmarme, pero yo no podía dejar de sentir que algo estaba mal.
Emiliano se quedó dormido temprano, como si el ritual lo hubiera agotado. Me senté a su lado, observándolo respirar. Todo parecía tranquilo, hasta que, alrededor de las 3 de la mañana, sentí un frío intenso en la habitación, como si alguien hubiera abierto una ventana. Me levanté para revisarla, pero todo estaba cerrado. Fue entonces cuando lo vi. Junto a la cama de mi hijo, había una sombra alta, más alta que cualquier persona que hubiera visto. No era un hombre, ni un ser con forma definida. Era algo oscuro, denso, que absorbía la poca luz que había en la habitación. Sentí como mi cuerpo se paralizaba, como si algo me sujetara con fuerza. Quise gritar, pero no pude. La sombra se inclinó hacia mi hijo, y justo cuando pensé que lo tocaría, Emiliano abrió los ojos. «Mamá, está aquí», dijo con su vocecita tranquila. Y luego, como si nada, volvió a cerrar los ojos y se quedó dormido. La sombra se desvaneció tan rápido como apareció, pero esa noche cambió todo. A partir de entonces, cosas inexplicables comenzaron a suceder en nuestra casa. Las luces se encendían y apagaban solas. Escuchábamos pasos en los pasillos, incluso cuando todos estábamos en la misma habitación. Emiliano seguía hablando con alguien, pero ahora lo hacía con más frecuencia, y siempre decía lo mismo: él no tiene ojos. Intenté regresar con doña Petra, pero cuando llegué al pueblo, me dijeron que había enfermado gravemente después de nuestro encuentro. Nadie sabía exactamente qué le había pasado, pero algunos vecinos decían que había sido atacada por algo durante uno de sus rituales. Me sentí culpable, como si todo esto fuera mi culpa. Quizá nunca debí ir. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Una noche, mientras estaba lavando los platos, escuché a Emiliano gritar desde su habitación. Corrí hacia él y lo encontré temblando, escondido debajo de las cobijas. Me dijo que me quiere llevar, susurró. Le pregunté quién, aunque ya sabía la respuesta. Él, respondió, señalando la esquina oscura de la habitación. No había nada allí, pero el aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera observándonos. Decidí buscar ayuda en la iglesia, pero el sacerdote que visitó nuestra casa apenas cruzó la puerta antes de decir que no podía hacer nada. «Esto no es obra de Dios», dijo con seriedad. Sus palabras me helaron. ¿Entonces qué era? ¿Qué estaba atormentando a mi hijo? La peor noche llegó unas semanas después. Estábamos todos durmiendo cuando me despertó un golpe fuerte en la sala. Corrí para ver qué había pasado, y lo que encontré me dejó helada. Todas las sillas estaban amontonadas en el centro de la sala, como si alguien las hubiera colocado allí deliberadamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y cuando volteé, vi a Emiliano parado en la puerta de su habitación. Tenía los ojos abiertos, pero parecía diferente. Como si no fuera él. «Mamá», dijo con una voz que no era la suya, «él ya está aquí». Esa fue la última vez que lo vi hablar con él. Después de esa noche, Emiliano dejó de mencionar a la sombra. Parecía haber olvidado todo, como si nunca hubiera pasado. Pero yo no lo he olvidado. A veces, en la madrugada, siento que algo me observa desde la oscuridad. Me esfuerzo por ignorarlo, por convencerme de que todo terminó. Pero en el fondo sé que no es así. Sé que él sigue ahí, esperando. Tal vez algún día vuelva por nosotros. La curandera. Eran los años 90 cuando mi vida cambió para siempre. Tenía 15 años y vivía en un pequeño pueblo en los altos de Chiapas. Mi abuela, la mujer que me había criado, cayó enferma de manera repentina. Era una mujer fuerte, acostumbrada a las jornadas largas en el campo y a caminar descalza por la milpa, pero una mañana simplemente no pudo levantarse. La fiebre la consumía y su respiración era errática, como si alguien estuviera apretando su pecho con manos invisibles. El médico del pueblo no tenía respuestas. «Es algo raro, como si no fuera una enfermedad normal», dijo, rascándose la cabeza. Fue mi tía, la hermana menor de mi madre,
quien sugirió llevarla con María de la Luz, una curandera famosa en la región. Nadie hablaba de ella abiertamente, pero todos sabían que ayudaba con cosas que los doctores no podían. Mi madre se opuso al principio. Era una mujer devota, y la idea de recurrir a una curandera le parecía una especie de blasfemia. Sin embargo, al ver cómo mi abuela empeoraba, terminó cediendo. Subimos a la vieja camioneta de mi tío y emprendimos el camino a un caserío perdido entre las montañas. Cuando llegamos, el lugar tenía un aire extraño, cargado. La casa de María de la Luz era pequeña, de madera oscura y techo de lámina, rodeada de árboles que bloqueaban casi toda la luz del sol. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo dulce y metálico que no pude identificar. María de la Luz nos recibió sin decir una palabra. Era una mujer de estatura baja, con un rostro severo y ojos que parecían perforar cualquier mentira. Su cabello estaba recogido en un moño apretado, y llevaba un collar de cuentas rojas que tintineaba con cada movimiento. Sin darnos tiempo a explicaciones, nos hizo pasar a un cuarto lleno de velas encendidas, hierbas colgando del techo y figuras religiosas mezcladas con símbolos que no reconocí. Nos pidió que colocáramos a mi abuela en un petate en el centro de la habitación. Apenas logramos acomodarla, la curandera nos ordenó guardar silencio absoluto. Tomó un ramo de albahaca y comenzó a pasarlo por el cuerpo de mi abuela, murmurando palabras en un dialecto indígena que no entendíamos. El ambiente se volvió más pesado con cada minuto que pasaba y el aire se llenó de un olor penetrante a copal. De pronto, mi abuela abrió los ojos de golpe. Pero no eran sus ojos, estaban negros, completamente negros, como si alguien hubiera cubierto sus pupilas con tinta. Fue entonces cuando comenzó a hablar, pero no con su voz. Era un sonido grave, gutural, que hacía que la piel se me erizara. Hablaba en un idioma extraño, lleno de chasquidos y palabras que parecían pertenecer a otro tiempo, a otro mundo. Mi madre empezó a llorar en silencio, mientras mi tío apretaba el rosario que llevaba en el bolsillo. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme o siquiera respirar con normalidad. María de la Luz no parecía sorprendida. Siguió con su ritual, cada vez más rápido, salpicando el cuerpo de mi abuela con un líquido que olía a alcohol y flores marchitas. De repente, mi abuela dejó de hablar y comenzó a convulsionar violentamente. La curandera gritó algo que no entendí y le colocó una cruz de hierro en el pecho. El grito que salió de su boca no era humano, era un alarido que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en la oscuridad. Solo se escuchaba el sonido de mi abuela respirando con dificultad y el tintineo del collar de María de la Luz mientras se movía frenéticamente por la habitación. Cuando las velas volvieron a encenderse, mi abuela estaba inmóvil. Su rostro parecía tranquilo, pero algo en ella se sentía diferente, como si la mujer que habíamos conocido ya no estuviera ahí. María de la Luz se levantó lentamente y nos miró con seriedad. Un espíritu se había alojado en su cuerpo, dijo con voz firme. Logré sacarlo, pero la muerte ya estaba demasiado cerca. Esa misma noche, mi abuela murió en su cama. No hubo gritos, ni dolor, solo dejó de respirar, como si alguien hubiera apagado una vela. Pensamos que ahí terminaba todo, pero en realidad, aquello solo había sido el principio. La primera vez que escuché los golpes en la puerta fue a las 3 de la madrugada, exactamente una semana después del entierro. Fueron 3 golpes secos, constantes. Pensé que alguien necesitaba ayuda, así que bajé corriendo. Cuando abrí, no había nadie. La calle estaba desierta, iluminada apenas por la luz amarillenta de un poste. Cerré la puerta y subí a mi habitación, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No dije nada a mi familia, no quería asustarlos. Sin embargo, los golpes se repitieron noche tras noche, siempre a la misma hora. Mi madre también los escuchó, pero se negaba a hablar de ello. Decía que era mejor no darle importancia, que seguramente era el viento o algún animal. Pero yo sabía que no era eso. Una madrugada, me armé de valor y me quedé despierto, esperando que llegaran los golpes. Cuando finalmente sonaron, me acerqué a la puerta con cautela, llevando un cuchillo en la mano. Abrí de golpe, pero otra vez no había nadie.
Sin embargo, esta vez algo era distinto. Había huellas en la tierra frente a la casa, huellas pequeñas, descalzas, como de un niño. Los días se volvieron insoportables. Mi madre empezó a enfermarse, con dolores de cabeza constantes y náuseas inexplicables. Mi hermana pequeña decía que veía a mi abuela sentada en la sala, mirando hacia la ventana. Yo mismo comencé a escuchar cosas, susurros en mi habitación cuando estaba solo, pasos en el pasillo en plena madrugada. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí algo pesado sentarse en mi cama. Mi cuerpo se congeló, no podía moverme ni gritar. Solo podía escuchar una respiración lenta y profunda junto a mi oído. Desesperados, decidimos volver con María de la Luz. Cuando llegamos a su casa, parecía esperarnos. Nos miró con esos ojos suyos, como si supiera todo lo que había pasado. No se fue del todo, dijo sin que tuviéramos que explicarle nada. El espíritu dejó su cuerpo, pero se quedó anclado a su sangre. Alguien lo llamó, alguien quiso hacerles daño. Nos pidió que trajéramos algo de mi abuela, un pañuelo, una prenda, cualquier cosa que hubiera estado cerca de ella. Encontramos un viejo chal en su habitación y lo llevamos de vuelta. María de la Luz realizó otro ritual, esta vez más intenso. Encendió una hoguera en el patio trasero de su casa y quemó el chal mientras recitaba oraciones y palabras que no entendíamos. El fuego crepitaba de forma extraña, como si algo dentro del chal se resistiera a arder. Cuando las llamas finalmente se apagaron, la curandera nos miró con una expresión que no olvidaré jamás. Esto no ha terminado. Él volverá. Solo es cuestión de tiempo. Desde entonces, nuestra familia nunca volvió a ser la misma. Aunque los golpes en la puerta cesaron, el ambiente en la casa siguió siendo pesado, opresivo. Mi madre murió unos años después, víctima de una enfermedad que nunca lograron diagnosticar. Mi hermana se mudó a otro estado y cortó toda comunicación con nosotros. Yo mismo he intentado dejar todo esto atrás, pero no importa cuánto me aleje, siempre llevo conmigo la sensación de que algo me sigue. A veces, en las noches más silenciosas, todavía puedo escuchar los golpes en mi puerta. Siempre a las 3 de la madrugada. El pacto de sangre. Mi nombre es Salvador, y aunque han pasado décadas desde aquella noche, el recuerdo de lo que ocurrió sigue aferrado a mi mente como una sombra persistente. Hay cosas que los hombres no deberían ver, y menos aún intentar entender. Pero lo vi. Lo viví. Y jamás volví a ser el mismo. Nací en un pequeño pueblo al sur de México, un lugar olvidado entre montañas y caminos de tierra. Crecí rodeado de historias sobre brujas, espíritus y maldiciones, pero nunca les di demasiada importancia. Eran solo cuentos para asustar a los niños y mantenerlos lejos de los caminos solitarios al anochecer. Al menos, eso pensaba. Yo tenía 15 años cuando mi primo Esteban cayó enfermo. No era una gripe, ni una fiebre común. Su piel se tornó pálida, sus labios agrietados y sus ojos hundidos en un vacío inquietante. Los médicos del pueblo no pudieron encontrar la causa. Mi tía lo llevó con un doctor en la ciudad, pero regresó con la misma respuesta: no había razón aparente para su deterioro. Sin embargo, Esteban se marchitaba día con día. Fue entonces cuando mi abuela, una mujer de fuertes creencias en lo sobrenatural, insistió en llevarlo con una curandera que vivía en las afueras del pueblo. Decían que era la última de su linaje, una mujer que conocía secretos que los demás temían pronunciar. Su cabaña estaba al final de un sendero cubierto por árboles torcidos, un lugar al que pocos se atrevían a ir. Esa tarde, mi madre me pidió que acompañara a Esteban y a mi tía. No quería ir, pero tampoco podía negarme. No había explicación para la enfermedad de mi primo, pero algo en mi interior me decía que lo que íbamos a encontrar allí sería mucho peor. Cuando llegamos, la curandera nos esperaba en la puerta, como si supiera que vendríamos.
Era una anciana de piel oscura y ojos hundidos, con un rostro marcado por el tiempo y el peso de conocimientos olvidados. Nos hizo pasar a su cabaña sin decir una palabra. El interior era un caos de objetos extraños, frascos con líquidos oscuros, huesos atados con hilos rojos, velas consumidas hasta la cera derretida. El aire olía a incienso y humedad, pero también a algo más, algo rancio y metálico. La mujer observó a Esteban con detenimiento. Lo hizo sentarse en el suelo y trazó un círculo con ceniza a su alrededor. Luego sacó un pequeño cuchillo de hueso y, con un movimiento rápido, cortó la yema de su dedo. Solo una gota, fue lo único que dijo. Esteban obedeció. La sangre cayó en un tazón de barro lleno de agua y hierbas. En cuanto tocó la superficie, el líquido comenzó a oscurecerse, volviéndose espeso, como si algo dentro lo estuviera absorbiendo. El rostro de la curandera se tensó. Murmuró palabras en un idioma que no entendí y lanzó un puñado de polvo sobre el tazón. El agua burbujeó, liberando un olor fétido que nos hizo retroceder. Entonces, Esteban gritó. No fue un grito de dolor, sino de terror puro. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando algo que nosotros no podíamos ver. Se apartó del círculo de ceniza y se llevó las manos a la cabeza, temblando violentamente. La curandera lo sujetó con fuerza. No salgas del círculo, le ordenó, pero era demasiado tarde. Esteban cayó al suelo, respirando con dificultad. Cuando al fin dejó de moverse, su rostro estaba pálido como un cadáver. Su mirada, perdida. Después del ritual, todo cambió. Al principio, parecía estar mejor. Su piel recuperó algo de color y sus fuerzas volvieron poco a poco. Mi tía lo veía como un milagro, pero yo noté algo diferente en él. Esteban no era el mismo. Dejó de hablar tanto. Pasaba horas en silencio, observando rincones vacíos con una expresión inquietante. Por las noches, se despertaba sobresaltado, asegurando que alguien lo estaba mirando desde la ventana. Pero lo peor era lo que decía ver durante el día. «Me siguen», susurró una noche, cuando dormíamos en la misma habitación. «Están aquí, en las sombras. Esperan». No le creí. O no quería creerle. Pero todo se volvió real cuando escuché los golpes en la pared. Eran rasguños largos, profundos, como si algo con garras intentara entrar. Cada noche, el sonido se volvía más insistente. Mi tía revisaba la casa por la mañana, buscando ratas o algún animal salvaje, pero nunca encontraba nada. Hasta que llegó el día en que encontramos a Esteban muerto. Fue mi tía quien lo halló en su cama. Sus ojos estaban abiertos, desorbitados en una expresión de puro terror. Sus labios, entreabiertos como si hubiera querido gritar y no hubiera podido. Las paredes junto a su cama estaban marcadas con arañazos profundos, demasiado grandes para pertenecer a una persona. El funeral fue rápido. En nuestro pueblo, la muerte siempre es silenciosa, pero el ambiente se sentía más pesado de lo normal. La gente murmuraba sobre el ritual, sobre cómo los que juegan con fuerzas oscuras terminan pagando un precio. Yo no podía dormir. Cada noche, en la oscuridad de mi habitación, escuchaba la respiración. No la mía. No la de mi madre en la habitación contigua. Era otra. Baja, profunda, un sonido húmedo que parecía provenir de algún lugar cercano. Hasta que una noche, lo vi. Me desperté sintiendo un peso en el pecho, como si algo invisible me oprimiera. No podía moverme. Frente a mí, en la penumbra de mi cuarto, distinguí una figura. Era alta, delgada, pero retorcida, como si sus huesos no estuvieran en el lugar correcto. No tenía rostro, pero podía sentir que me miraba. Quise gritar, pero mi voz no salió. Mis músculos estaban paralizados, congelados por un terror primitivo. La sombra se acercó lentamente, inclinándose sobre mí. Su aliento era fétido, podrido, como la tierra húmeda de una tumba abierta. Las garras rozaron mi cuello, y en ese momento pude moverme.
Me incorporé de golpe, encendiendo la lámpara. La figura desapareció en un parpadeo. Pero la marca quedó. En mi cuello, 3 cortes delgados, superficiales, como una advertencia. Desde entonces, supe que el ritual no había terminado con la muerte de Esteban. Algo había cruzado con él. Algo que aún me buscaba. Años después, dejé el pueblo, con la esperanza de escapar de aquello. Pero algunas noches, cuando la luna está oculta y el aire se siente pesado, vuelvo a escuchar los arañazos en la pared. Y sé que aún no ha terminado. El viento negro. Mi nombre es Gabriela. Soy originaria de un pequeño y remoto pueblo en Veracruz, rodeado de montañas y bañado por una espesa niebla que parece nunca disiparse. Desde que tengo memoria, las historias de maldiciones y apariciones han sido parte de nuestras vidas, como un susurro constante que se mezcla con el crujir de las ramas en el bosque. Pero en mi caso, no se trata de cuentos para asustar a los niños. En mi familia hay una maldición real, algo que ha marcado a cada generación de mujeres antes de mí. Todas han muerto a los 27 años. Sin excepción. Mi madre, mi abuela y mi bisabuela murieron en circunstancias inexplicables antes de alcanzar los 28 años. Los detalles varían: caídas extrañas, enfermedades repentinas, desapariciones. Pero lo que todas las historias tienen en común es un final abrupto y siniestro. Ahora, a mis 26 años, siento que mi tiempo se agota. Cada día que pasa, el miedo se cuela más profundamente en mis huesos. Por eso, cuando escuché hablar de Doña Juana, una curandera famosa que vivía al otro lado del cerro, decidí buscarla. Era mi última esperanza. El camino a su casa fue un calvario. Era de noche, y el viento frío se arrastraba entre los árboles, ululando como un lamento. Llevaba una vela encendida en la mano, porque Doña Juana me había advertido que bajo ninguna circunstancia debía llegar sin una luz que guiara mis pasos. Decía que el bosque estaba vivo, que había cosas que se alimentaban de la oscuridad. Al llegar a su casa, una choza vieja con paredes de madera carcomida, me recibió con una mirada intensa que parecía atravesarme. Sin decir mucho, me invitó a entrar. El aire dentro de la choza era pesado, cargado de un olor a hierbas quemadas y cera derretida. Sobre la mesa había velas negras, frascos con líquidos opacos y un espejo viejo, cubierto de grietas. Sin preámbulos, Doña Juana empezó el ritual. Murmuraba palabras en un idioma que no entendía, mientras me rodeaba con humo de copal. Yo permanecía inmóvil, intentando no pensar en las sombras que parecían moverse por las esquinas de la habitación, aunque no había nadie más allí. De repente, el espejo sobre la mesa se rompió con un estruendo seco, como si algo lo hubiese golpeado desde dentro. Antes de que pudiera reaccionar, un alarido desgarrador llenó la habitación, helándome la sangre. Doña Juana se detuvo en seco. Sus ojos se oscurecieron, como si hubiese visto algo más allá de este mundo. «Esto no es una simple maldición», dijo con voz grave. «Es el viento negro. Ha estado con tu familia por generaciones. No hay forma de romperlo sin pagar un precio». Quise preguntar qué significaba eso, pero algo en su expresión me hizo callar. Antes de irme, me entregó un pequeño amuleto de obsidiana y me dijo que lo llevara siempre conmigo. «No te protegerá, pero te dará tiempo para prepararte», me advirtió. Esa noche, el sueño me atrapó apenas llegué a mi casa, pero no fue un sueño tranquilo. En él, vi a mi abuela, sentada al pie de mi cama, con una expresión de tristeza profunda. «Gabriela», me dijo, «la maldición es real. No sigas buscando respuestas. Solo empeorarás las cosas». Antes de que pudiera responder, su rostro comenzó a transformarse. Sus ojos se volvieron completamente negros, y de su boca salió un sonido gutural que no parecía humano. Me desperté con un grito, sudando frío. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos extraños. Los relojes de la casa se detenían a las 3:33 de la madrugada.
Las ventanas se abrían solas, dejando entrar un viento helado que parecía llevar consigo susurros incomprensibles. Una noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, noté algo aterrador, mi reflejo no seguía mis movimientos. Era sutil, apenas perceptible, pero suficiente para que el pánico se apoderara de mí. Dejé caer el cepillo y me alejé, temblando. Doña Juana había mencionado algo sobre el viento negro, pero no entendía lo que significaba. Decidí volver a verla, aunque algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. El camino fue aún más aterrador esta vez. La vela que llevaba parecía apagarse con cada paso, y juraría que algo me seguía entre los árboles. Al llegar a su choza, la encontré cerrada. Golpeé la puerta con fuerza, pero nadie respondió. De pronto, escuché su voz desde el bosque. Aquí, dijo, pero su tono era diferente, más profundo, más antinatural. Decidí no seguirla. Esa misma noche, recibí una llamada de mi prima Ana. Era una de las pocas personas que sabía de la maldición y, al igual que yo, había perdido a su madre a los 27 años. Me dijo que tenía algo importante que contarme, pero la llamada se cortó de repente, dejando un chirrido extraño en la línea. Intenté devolverle la llamada, pero no hubo respuesta. 2 días después, supe que había muerto en un accidente automovilístico. El auto se salió del camino y cayó por un barranco. Lo extraño fue que, según los testigos, el coche estaba vacío cuando lo encontraron. Después de eso, mi salud comenzó a deteriorarse. Sentía un cansancio inexplicable, como si algo estuviera drenando mi energía poco a poco. También empecé a escuchar cosas en la noche, pasos en el techo, rasguños en las paredes, voces susurrando mi nombre. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Al encender la luz, vi una figura oscura al pie de mi cama. No tenía rostro, solo una sombra que parecía vibrar, como si no perteneciera a este mundo. Cerré los ojos con fuerza y recé, aunque nunca he sido religiosa. Cuando los abrí, la figura había desaparecido, pero el aire seguía siendo pesado, como si aún estuviera allí. Desesperada, busqué más información sobre la maldición. Encontré un viejo diario que había pertenecido a mi bisabuela. En él, describía cómo había empezado todo. Al parecer, hace generaciones, una mujer de nuestra familia había hecho un pacto con algo que solo llamaba el viento negro. No detallaba lo que había pedido a cambio, pero las consecuencias habían sido terribles. Cada generación de mujeres estaba condenada a pagar el precio con su vida. El diario también mencionaba un lugar en el bosque, un claro donde supuestamente se podía encontrar a la entidad. Aunque sabía que era una locura, decidí ir. Quería respuestas, aunque me costaran la vida. Al llegar al claro, me encontré rodeada por un círculo de árboles muertos, cuyas ramas retorcidas parecían manos intentando atraparme. En el centro, había una piedra negra cubierta de inscripciones que no podía leer. Apenas puse un pie en el círculo, sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiese vuelto líquido. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, pero no era un viento natural. Traía consigo un sonido que era mitad lamento, mitad risa. Y entonces lo vi. Una figura alta y delgada, hecha de sombras, con ojos que brillaban como brasas. No habló, pero en mi mente escuché una voz: eres la última. El ciclo termina contigo. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. El amuleto de obsidiana que llevaba comenzó a calentarse, quemándome la piel, pero no lo solté. Cerré los ojos y grité, invocando a mi madre, a mi abuela, a cualquier fuerza que pudiera ayudarme. Cuando desperté, estaba en mi cama, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no había sido un sueño. El amuleto seguía en mi mano, ahora roto en 2. Desde esa noche, las cosas han estado extrañamente tranquilas. Los susurros han cesado, los espejos ya no me muestran cosas extrañas, y por primera vez en meses, puedo dormir sin miedo. Pero sé que esto no ha terminado. Tengo la sensación de que algo me observa, esperando. Hoy es mi cumpleaños número 27. Y aunque el sol brilla afuera, el aire se siente pesado,
como si el viento negro estuviera preparando su último movimiento. No sé si sobreviviré al día de hoy. Pero si estas palabras llegan a alguien, quiero que sepan que el mal existe y que a veces nuestras decisiones pueden condenar a quienes amamos por generaciones. Si escuchas el susurro del viento en la noche, no lo ignores. Podría estar buscando su próximo pacto. La mirada vacía. Me llamo Ana. Tengo 31 años y hace unos meses regresé al pueblo en Zacatecas donde crecí, después de muchos años de vivir en Monterrey. No era un regreso planeado, la llamada de mi madre fue lo que me obligó a volver. Mi hermana mayor, Luisa, había caído enferma de manera repentina y los médicos no podían explicarlo. Cada análisis era inconcluso, cada diagnóstico más confuso que el anterior. Lo que al principio parecía una simple gripe se transformó en algo mucho más oscuro, fiebre constante, dolores insoportables en las articulaciones y algo en sus ojos, una especie de vacío que me ponía la piel de gallina. Decidimos llevarla con una curandera. Era casi una tradición en el pueblo. Cuando la ciencia no tenía respuestas, acudíamos a quienes conocían los misterios antiguos. Mi madre había oído hablar de una mujer llamada Doña Margarita, una anciana que vivía en una casita a las afueras del pueblo, rodeada de hierbas secas, animales y un aire de misterio que parecía respirar por las grietas de su hogar. La casa de Doña Margarita estaba en un rincón aislado del pueblo, apenas iluminada por una bombilla amarillenta que colgaba sobre el marco de la puerta. El lugar tenía un olor penetrante, una mezcla de incienso, hierbas y algo metálico que no supe identificar. Al cruzar el umbral, sentí un frío que no parecía natural, era pleno verano y, sin embargo, la piel se me erizó. Doña Margarita era una mujer menuda, de cabello blanco desordenado y ojos grises que parecían perforarte. Nos hizo sentar a Luisa en una silla de madera en el centro de la habitación. Sacó un ramo de hierbas secas y un huevo, comenzando el ritual con cánticos que parecían salidos de otro tiempo. Su voz era grave, casi susurrante, y llenaba cada rincón del cuarto con un eco inquietante. Mientras realizaba la limpia, su rostro cambió. La calma que había mostrado al inicio desapareció, dando paso a una expresión de preocupación. «Hay algo aquí», dijo finalmente. Acto seguido, nos pidió que la acompañáramos al patio trasero. El patio era un espacio descuidado, con maleza creciendo descontroladamente y restos de cosas viejas apiladas en un rincón. Doña Margarita señaló un punto específico, casi como si lo supiera de antemano. «Ahí», dijo con voz firme. Nos dio una pala y pidió que caváramos. Mis manos temblaban mientras la tierra se removía, revelando algo que me dejó sin aliento, un muñeco de trapo, viejo y desgastado, con alfileres clavados en el pecho y manchas oscuras en la tela, como si hubieran vertido algún líquido extraño sobre él. La curandera lo tomó con cuidado, murmurando algo inaudible, y luego nos miró con severidad. «Esto es brujería. Alguien quiere hacerle daño a tu hermana». Quemó el muñeco esa misma noche, en un pequeño fogón que improvisó en el patio. Las llamas parecían danzar de manera antinatural, como si el fuego rechazara el objeto. Luisa, que apenas podía mantenerse en pie, cayó desmayada justo cuando el último trozo de trapo se convirtió en cenizas. En los días siguientes, Luisa mejoró de forma sorprendente. Su fiebre desapareció, las dolencias físicas se desvanecieron, y poco a poco volvió a ser la mujer fuerte y alegre que recordaba. Todos estábamos agradecidos con Doña Margarita, aunque una sensación de inquietud permanecía en el aire. Algo me decía que aquello no había terminado. Entonces comenzaron las cosas extrañas. La primera noche que Luisa volvió a dormir en su cama, me despertó un grito que hizo que mi corazón casi se detuviera. Corrí a su cuarto y la encontré temblando, señalando la esquina junto a la ventana. «Había alguien aquí», murmuró con la voz rota. Una mujer estaba parada ahí, mirándome. Traté de calmarla, diciéndole que solo había sido una pesadilla. Pero en el fondo, algo en su tono me dejó inquieta. Esa misma noche, cuando volví a mi habitación, sentí una presencia extraña.
No vi nada, pero la sensación era innegable, alguien estaba observándome. Las apariciones se hicieron frecuentes. Luisa insistía en que veía a una mujer de pie junto a su cama, siempre inmóvil, siempre mirándola fijamente. Describía su rostro como vacío, con ojos oscuros y sin vida. A veces, la figura no estaba cerca de la cama, sino en el umbral de la puerta o en la esquina del cuarto. Nunca hablaba, pero su presencia era sofocante. Una noche, mientras intentaba dormir en el cuarto de al lado, escuché pasos. Lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por la casa. Me armé de valor y salí al pasillo. Estaba oscuro, pero en la penumbra alcancé a distinguir una figura. Era la silueta de una mujer, delgada, con el cabello largo y revuelto. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Retrocedí sin pensarlo 2 veces y cerré la puerta con fuerza. Pasé el resto de la noche sentada en la cama, temblando y rezando para que aquello se fuera. Desesperadas, decidimos llamar a doña Margarita nuevamente. Cuando llegó, su rostro estaba aún más sombrío que la última vez. El muñeco fue solo el inicio, dijo. Alguien no quiere que Luisa viva tranquila. Esto no es solo brujería, es un mal mucho más profundo. Preparó un altar improvisado en el comedor y realizó un ritual que duró horas. Luisa parecía ausente, como si algo la estuviera jalando hacia otro lugar. En un momento, durante el ritual, doña Margarita gritó algo en un idioma que no entendí y entonces la puerta de la casa se cerró de golpe. Las ventanas se sacudieron y un aire helado llenó el lugar. Cuando el ritual terminó, doña Margarita lucía agotada, pero segura. He sellado su presencia, dijo. No podrá volver si ustedes no la llaman. Pensamos que todo había acabado. Durante semanas, la casa estuvo en calma. No más ruidos, no más apariciones. Pero entonces, una madrugada, escuché a Luisa gritar de nuevo. Corrí a su cuarto, y lo que vi me dejó paralizada. La mujer estaba ahí, de pie junto a la cama. Pero esta vez, no era una silueta. Era una figura sólida, tangible, con un rostro que nunca olvidaré. Sus ojos eran 2 cuencas vacías, su piel pálida y agrietada, y su boca se curvaba en una sonrisa grotesca que parecía imposible de formar en un rostro humano. Intenté moverme, pero no pude. Estaba congelada por el terror. La figura se inclinó sobre Luisa, que lloraba desconsoladamente. Entonces, sin previo aviso, se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Desde esa noche, Luisa no ha vuelto a dormir sola. Siempre siente que alguien la está mirando, incluso cuando está rodeada de gente. Doña Margarita no responde a nuestras llamadas y la sensación de que algo oscuro quedó atrapado en nuestra casa es ineludible. No he regresado a Monterrey. Siento que no puedo dejar sola a mi hermana, pero también sé que esta casa ya no es un hogar. Cada noche escucho los mismos pasos arrastrados por el pasillo, y aunque no la he vuelto a ver, sé que ella sigue aquí. Esperando. Observando. Y a veces, cuando paso junto al espejo del baño, creo verla detrás de mí, con esa mirada vacía y esa sonrisa imposible. El hombre en el sombrero. Hay cosas que, aunque intentes olvidar, se aferran a ti como una sombra persistente. Hay recuerdos que se quedan en los rincones de la mente, esperando la oportunidad para resurgir en la oscuridad de la noche. Mi historia es una de esas que preferiría no contar, porque hablar de ello es volver a abrir una puerta que nunca debió abrirse. Ocurrió en 1995, cuando yo tenía 14 años. Mi madre enfermó de repente. No era una enfermedad normal. Al principio, solo parecía cansada, pero luego comenzó a perder peso de forma alarmante. Sus ojos se hundieron, su piel adquirió un tono cenizo y su cabello empezó a caerse en mechones. Lo peor era que hablaba dormida. No murmuraba palabras sin sentido como lo haría cualquiera. No. Susurraba nombres que no conocíamos, frases incompletas,
palabras en un idioma que nadie en la familia entendía. Intentamos todo. Médicos, exámenes, medicinas. Nada funcionaba. Entonces, mi abuela dijo lo que todos temíamos escuchar: tiene un muerto encima. En mi familia, las supersticiones eran más fuertes que cualquier diagnóstico médico. Cuando la ciencia fallaba, la gente recurría a las curanderas. Y así fue como, una tarde, mi padre y yo llevamos a mi madre a ver a una mujer que vivía en las afueras del pueblo. Era una anciana encorvada, de piel arrugada y ojos pequeños como los de un pájaro. Su casa estaba llena de velas y santos, pero también de cosas que no deberían haber estado allí: frascos con líquidos oscuros, figuras talladas en madera con formas humanoides, espejos cubiertos con telas negras. Cuando vio a mi madre, la anciana chasqueó la lengua y nos dijo que el espíritu que la acosaba era antiguo. Que alguien, en algún momento, había traído algo a nuestra casa que no le pertenecía. «Necesito algo viejo», murmuró. «Algo que le haya pertenecido». Mi padre sacó un sombrero que había encontrado en la casa semanas atrás. No sabíamos de quién era, solo apareció un día en la sala, cubierto de polvo. Pensamos que era de algún familiar que lo olvidó en una visita. Lo habíamos guardado sin darle importancia, pero cada vez que intentábamos deshacernos de él, de alguna forma siempre volvía. Cuando la curandera tomó el sombrero entre sus manos, el aire en la habitación pareció volverse más pesado. Lo miró con una expresión que nunca olvidaré. Como si hubiera reconocido algo en él. Mi madre, hasta ese momento débil y sin fuerzas para hablar, levantó la cabeza de golpe. Su rostro se transformó en una máscara de horror absoluto. «Está aquí», gritó. Sus ojos estaban fijos en un punto detrás de la curandera. El hombre de los ojos vacíos. Mi padre intentó calmarla, pero su pánico era real. Se retorcía, forcejeaba, tratando de alejarse de algo que solo ella podía ver. La curandera cerró los ojos y comenzó a murmurar oraciones, salpicando el sombrero con un líquido oscuro. Pero mientras lo hacía, la luz de las velas parpadeó violentamente y una corriente helada recorrió la habitación. Entonces, todo se quedó en silencio. La curandera abrió los ojos y nos miró. «Esto no es un simple espíritu», susurró. «Esto es algo peor». Después del ritual, mi madre mejoró. No del todo, pero al menos volvió a comer y dormir sin hablar en lenguas extrañas. Parecía que todo había terminado. Pero el sombrero no desapareció. Esa misma noche, mi padre lo tiró al río. Se hundió en las aguas negras y lo dimos por perdido. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando despertamos, estaba en la mesa de la cocina. Nadie podía explicar cómo llegó allí. Mi padre, furioso, lo llevó lejos, a otro pueblo, y lo dejó en un basurero. Pero 2 días después, lo encontramos en la sala, sobre el sofá. Cada vez que intentábamos deshacernos de él, regresaba. Y con él, la sensación de que no estábamos solos. Las noches se volvieron pesadas. Se sentía una presencia en la casa, algo que respiraba en la oscuridad. Mi madre decía que sentía un peso sobre su pecho mientras dormía, como si alguien se sentara sobre ella. Yo escuchaba pasos en el pasillo, pero cuando miraba, no había nada. Hasta que lo vi. Era casi la medianoche. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré alrededor de mi cuarto y entonces lo noté. Una sombra de pie en la esquina de la habitación. Era alta, demasiado alta, y llevaba un sombrero. No tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. No se movió. Solo me miraba. Yo no podía respirar. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Entonces, el aire en la habitación se volvió gélido. Y el sombrero, el maldito sombrero, estaba ahora en mis manos. No recuerdo cómo terminó esa noche. Solo sé que grité y mis padres me encontraron temblando, con el sombrero en el regazo. Desde entonces, todo fue peor.
Las paredes comenzaron a presentar arañazos. La puerta de la casa se abría sola por las noches. La televisión se encendía en canales de estática sin que nadie la tocara. Y cada vez que alguien pasaba frente a un espejo, veía algo detrás de ellos. Mi padre intentó quemar el sombrero. Lo vimos arder hasta quedar en cenizas. Pero al día siguiente volvió a aparecer en la mesa de la cocina. Mi madre enfermó otra vez. Peor que antes. Desesperados, volvimos a la curandera. Pero cuando llegamos, la encontramos muerta. Su cuerpo estaba en su silla, con los ojos abiertos, fijos en la nada. Y en su regazo descansaba el sombrero. Ese fue el día en que nos fuimos del pueblo. Dejamos todo atrás. Casa, muebles, recuerdos. Pero incluso ahora, después de tantos años y de haber reconstruido nuestras vidas en otro lugar, sé que no ha terminado. Porque algunas noches, cuando me miro al espejo, veo una sombra detrás de mí. Alta. Silenciosa. Con un sombrero. La casa de las sombras. El miedo no comienza con un grito ni con una imagen aterradora. Se desliza en el aire, se cuela en la piel como un escalofrío, se queda atrapado en los huesos. Y lo peor del miedo no es lo que ves, sino lo que sabes que está ahí, acechando en la oscuridad. Esto sucedió en el año 2003, cuando yo tenía 17 años. Mi primo Julián y yo pasábamos los veranos en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, donde mi familia tenía una casa vieja, de esas con techos altos y muros gruesos que parecían guardar secretos en cada rincón. Era un pueblo tranquilo, donde todos se conocían, pero también estaba lleno de historias. Relatos de brujas, de aparecidos, de cosas que la gente juraba haber visto pero de las que nunca hablaban en voz alta. La historia que más nos intrigaba era la de la casa abandonada al final del camino viejo. Decían que allí vivía una curandera que fue asesinada por sus propios clientes porque cobraba demasiado por sus servicios. Otros aseguraban que no solo curaba, sino que también hacía trabajos oscuros, amarres, maldiciones. Y que los espíritus de aquellos a quienes había condenado todavía habitaban la casa. Julián, que siempre había sido más atrevido que yo, decidió que teníamos que entrar a explorarla. No seas cobarde, me dijo esa noche. Solo vamos a ver y nos vamos. Eran casi las 10 cuando salimos. La luna estaba alta, pero las nubes la cubrían de vez en cuando, dejando la calle en penumbra. Caminamos con linternas en mano, con el corazón golpeando en el pecho a cada paso. La casa era peor de lo que imaginábamos. No tenía techo en algunas partes, las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de un solo bisagra. Pero lo peor era el aire que se sentía al cruzar el umbral. No era solo el olor a humedad y podredumbre. Era algo más denso, algo que parecía pegársete a la piel. No me gusta esto, murmuré. Julián ignoró mi comentario y siguió adelante. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Había muebles viejos, papeles amarillentos y frascos esparcidos por todas partes. En algunas paredes aún se podían ver símbolos extraños pintados con tinta negra. Caminamos con cautela, evitando hacer ruido, como si de alguna manera supiéramos que no estábamos solos. En la sala principal, una mesa de madera seguía intacta. Sobre ella, velas derretidas, cuencos oxidados y más frascos. Julián tomó uno y lo iluminó con su linterna. Era un frasco de vidrio grueso, cubierto de polvo. Lo sacudió un poco y, cuando la suciedad se desprendió, vi lo que había dentro. Ojos. No uno ni dos. Decenas de ojos humanos flotando en un líquido espeso, como si hubieran sido preservados ahí por años. Me quedé sin aliento. Esto es una broma, ¿verdad? Murmuré, sintiendo náuseas. Julián tampoco podía hablar. Solo sostuvo el frasco con las manos temblorosas, incapaz de soltarlo. Fue entonces cuando el ambiente cambió.
El aire se volvió helado. Un murmullo bajo comenzó a llenar la habitación, como si alguien hablara desde muy lejos, pero lo suficientemente cerca como para entender que no estábamos solos. Las sombras en las paredes parecían moverse. El murmullo se convirtió en un susurro. Tú serás el próximo. Sentí un aliento helado en mi oído, tan real que salté hacia atrás y solté un grito ahogado. Julián dejó caer el frasco, que se hizo añicos en el suelo. El líquido oscuro se esparció por la madera y entre los pedazos de vidrio, los ojos humanos nos miraban fijamente. El pánico se apoderó de nosotros. Corrimos sin mirar atrás, tropezando con los muebles viejos, golpeándonos contra las paredes. La casa parecía cerrarse sobre nosotros, cada sombra parecía alargarse, moverse. Cuando por fin alcanzamos la puerta y salimos al exterior, el aire volvió a sentirse más ligero. Pero algo en la casa seguía observándonos. No paramos de correr hasta llegar a casa de mi abuela. Entramos jadeando, cubiertos de polvo y con la piel erizada. Nos miramos sin decir palabra. Sabíamos que lo que habíamos experimentado era real. Pero lo peor llegó después. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia en la habitación. Los murmullos continuaban en mi cabeza, suaves, persistentes. Tú serás el próximo. Me levanté en la madrugada para ir al baño. La casa estaba en silencio, pero al pasar frente al espejo del pasillo, vi algo reflejado. No era mi sombra. Era otra. Alta, delgada, con ojos vacíos. No me moví. No podía. La figura se quedó allí, inmóvil, mirándome desde el otro lado del espejo. Y entonces, con una lentitud aterradora, levantó una mano y señaló hacia mí. Corrí de vuelta a mi habitación y me encerré, temblando de terror. A la mañana siguiente, Julián tenía marcas en los brazos. Arañazos largos, profundos, como si algo hubiera intentado aferrarse a él durante la noche. No hablamos de lo sucedido. Nos fuimos del pueblo 2 días después, convencidos de que lo que fuera que habitaba esa casa nos había seguido. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía sueño con la voz en mi oído, con los ojos en los frascos, con la sombra en el espejo. Y cada vez que pienso en volver al pueblo, escucho el mismo susurro en mi cabeza. Tú serás el próximo.